Buenas noches, mi nombre es Juvencio Jiménez, soy mexicano y este video es un testimonio de un tratamiento que nos ha sido dado por la doctora María Eugenia Barrientos Jiménez de El Salvador, a quienes estamos muy agradecidos, mi esposa y yo. El testimonio es el siguiente. Ahorita que está de moda el COVID-19, mi esposa y yo lo contrajimos y pues estábamos asustados y no encontrábamos qué hacer. Encontramos en las redes un video de la doctora, encontramos su número telefónico y decidimos llamarla. Nunca nos imaginamos que nos fuera a contestar. Agradezco mucho la atención que tuvo con nosotros. En cuanto la llamamos, inmediatamente nos contestó y nos permitió hacer una videollamada, y fue la forma en que nos comunicamos al principio. Nosotros empezamos con los síntomas siguientes. Mi esposa empezó primero que yo, con temblores de cabeza, de cuello y de cabeza, que la dejaban sin fuerzas. Tenía pérdida de fuerza también, dolor muscular. Y yo por mi cuenta empecé un día después que ella, con dolor muscular, con escalofríos, con mucha debilidad. Cuando nosotros la llamamos, ella inmediatamente nos contestó y nos puso un tratamiento. El tratamiento que ella recomienda, pues nosotros podríamos decir que funciona, porque a nosotros nos funcionó. Le platicamos nuestro caso. Mi esposa, aparte pues de haber contraído el virus, pues ella tiene problemas de salud más graves. Ella padece de lupus, entonces ella toma muchos medicamentos y el panorama para ella pues era más complicado todavía. Todo eso se lo comentamos a la doctora y pues ella, tomando en cuenta eso, hizo un programita, hizo una receta, por así decirlo, y aplicó una para ella y una para mí. A los siguientes días, después de que iniciamos, nosotros iniciamos mi esposa inició el día 1 de mayo, yo inicié el día 2. Para el día 3 y 4 de mayo a mi esposa le daban esos mismos temblores, pero ahora con falta de aire. Se quedaba sin aire, no podía respirar, y le daban esos ataques, por así decirlo, de falta de aire, esas crisis de falta de aire, pues por varios minutos, y pues era difícil verla pues estar así. La doctora nos puso en tratamiento para mi esposa. A mi esposa le dio lo siguiente. A ella la inició con ibuprofeno de 400 miligramos 3 veces al día, en la mañana, en el desayuno, en la comida y en la cena. Una pastilla de núcleo forte, Teraflu, es un té por la mañana y por la tarde, y prednisona de 5 miligramos 2 por día. Un poco más adelante, cuando ella empezó a tener sus ataques de falta de aire, también le recomendó nebulizaciones, y con un medicamento que se llama budesonida. Entonces con eso también estuvo haciéndose nebulizaciones y también ayudó. Hay que reconocer que
A los 3 o 4 días del tratamiento, mi esposa dejó de presentar las crisis de falta de aire. Y de ahí para adelante ya las cosas ya fueron menos complicadas. Nos hicimos un tele de tórax y pues ahí salió que teníamos inflamados los pulmones. Nos dolía bastante la espalda. También nos recetó unos antibióticos, porque el resultado de la tele de tórax es que teníamos también bronquitis. Entonces a mi esposa le dio acitromicina y a mí me dio levofloxacino. El tratamiento que me dio a mí, para mí fue Theraflu por la mañana y por la tarde, ibuprofeno de 200 por la mañana, a mediodía y en la tarde, y omeprazol. Yo con eso, con lo del ibuprofeno, prácticamente con eso se me fueron quitando mis síntomas. Ella nos puso por 6 días el ibuprofeno. Yo la verdad lo tomé por 10 días y a este momento pues ya no tengo dolor de espalda. Mis síntomas de cansancio pues también ya pasaron. Entonces pues yo de esta manera quiero dejar patente pues la disponibilidad de la doctora. Muy pocas personas profesionales de la salud, muy pocas la verdad, tienen ese corazón que ella tiene, esa disponibilidad para ayudar a sus semejantes y sin afán de lucrar nada, porque nosotros le preguntamos desde un principio que si cuánto le debíamos y ella dijo que nada de eso costaba, que ella lo hacía por humanidad, pues, y eso se le agradece bastante. Agradezco en primer lugar a Dios, porque personas como la doctora Barrientos, estoy seguro que Dios las pone en nuestro camino. Y qué bueno que esas personas toman su papel que Dios les da. En segundo lugar, agradezco mucho las atenciones de la doctora Barrientos, a quien nosotros le tenemos mucho respeto, por esa forma que tiene de trabajar, por esa forma que tiene de ayudar a los demás desinteresadamente. Ella manifiesta públicamente en sus entrevistas que cree en Dios y yo creo que eso queda de manifiesto. Entonces, por este medio les comento que a la fecha no tenemos ya síntomas del COVID. Y agradecemos profundamente a la doctora que se haya tomado la molestia de atendernos. Ojalá que esa actitud que tiene la conserve por siempre y que Dios la bendiga todos los días de su vida, ella y a su familia. Buenas noches.